Vamos a hablar de un tema que es muy importante en todo el Evangelio. Y creo que más allá del Evangelio, en toda la Biblia. Porque vamos a hablar sobre algo que usted y yo necesitamos, sí o sí, para alcanzar el mundo para Cristo. ¿Estamos todos acá? Sí. Entonces, vamos a hablar de algo que usted indiscutiblemente vamos a necesitar, María Ángel, para alcanzar el mundo para Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros talentos humanos, nuestras capacidades humanas no alcanzan para llegar a tanto. Porque usted puede ser la mejor persona, puede predicar lindísimo, puede hablar en otras lenguas, pero si usted primero no tiene la unción de Dios en su vida, todo lo que usted haga lo está haciendo por la carne. En otras palabras, se está dejando llevar por las emociones. Y entonces ahí es donde vemos cultos sumamente emocionales, en donde se manipula el subconsciente de la gente para que la gente reciba. Pero como usted, María Ángel, tiene la unción del Espíritu Santo, se sentó adelante, así que ahora va a tocar. Como nosotros tenemos una unción de parte de Dios que Dios quiere darnos, vamos a aprender qué es la unción, para qué nos sirve, cómo la ganamos y cómo la cuidamos. Amén. Listo. Hechos 10:30, y yo quiero que todos me acompañen ahí. Quiero que sepan que Hechos es el libro favorito de Dylan López. Porque si Hechos no hubiera sucedido, Bianquita, usted y yo no estuviéramos aquí en iglesia, bien predicando. Así de sencillo. Claramente primero la muerte de Jesús. Pero dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Básicamente Hechos 10:30 nos demuestra que la unción es un poder viviente por y a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos da su unción, a través de haber recibido a Jesús y de creer en el poder que el Espíritu Santo tiene, nosotros podemos hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Y usted me dirá, digan, ¿por qué cosas mayores que las que Jesús hizo? Porque así Jesús quiso. Y así lo dijo Él. No lo estoy diciendo yo, no me estoy creyendo yo más que Jesús, sino que Jesús dijo, en mi nombre, mayores cosas harán. En mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre, sanarán a los enfermos. Entonces, es una promesa. Si la unción del Espíritu Santo es un poder, quiero que entienda usted esto. La unción, igual poder. Pero no es un poder para que usted se crea superhéroe, ni para que se crea Power Ranger. Porque si usted usa la unción para beneficio propio, está en problemas. No sé por qué tú usas. Pero siguiente, Bianquita. Muchas personas desean la unción. ¿Cuántos quieren unción aquí? ¿Cuántos quieren sanar enfermos, echar fuera demonios, liberar al cautivo? ¿Cuántos quieren que sus obras hagan a las personas y que su ropa se la tengan que llevar mañana para que salgan enfermos? Sería tónico, ¿verdad? Pero es que esa es la parte bonita, todos deseamos la unción. Pero ¿qué está dispuesto usted a hacer para ganarla y para cuidarla? Porque aquí hay una diferencia entre la unción y los ministerios, Bianca. Y es que los ministerios son irrevocables, pero la unción sí puede perderse. ¿Estamos ahí? ¿Puedo preguntar una especificación de qué Adelante. es ministerio? Ajá, la Biblia nos habla de 5 ministerios. ¿Cuáles son? Maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Y apóstol. Esos son los 5 ministerios que nos habla la Biblia. Usualmente en la iglesia conocemos como el ministerio de alabanza, el ministerio de consejería, y está bien, pero los 5 ministerios de los que nos habla el Evangelio son esos. Exactamente, justamente es eso. Porque el profeta no hace lo que hace el maestro, y el maestro no hace lo que hace el pastor. ¿Dime? ¿Por qué la unción sí se puede quitar? Se lo voy a explicar más adelante. ¿Está bien? Porque el llamado es irrevocable, pero la unción hay que estársela ganando, chiquillos. Usted no puede tener unción sin sujeción, empezando por ahí, pues no me quiero adelantar. Ya vamos. Entonces,
Pero no saben, a mucha gente dice, uy, yo quiero unción, y aquí, ¿verdad? Y usted los ve ahí temblando y arrabaicando, raja la papaya. Y todo el asunto está bien, son manifestaciones del Espíritu Santo y respeto eso, también las he sentido. Pero el punto es que la gente quiere la unción y no sabe ni siquiera para qué sirve, ni cómo la obtenemos. Entonces, ¿cómo quiere usted algo que no sabe cómo usar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo quiere usted un carro si no sabe manejar? Es justamente la unción. Y resulta que la unción es más difícil de manejar que un carro. Porque la persona que no pida su unción la puede perder. Dice, si Dios busca darle a sus hijos de su espíritu, ¿por qué nosotros lo negamos? Lucas dice, aquí voy a leer primero Santiago, pero luego primero voy a recitar Lucas y luego leemos lo que está ahí. Lucas dice que si aún el hijo siendo malo, el padre no le castiga con los alimentos, mucho menos el Espíritu Santo se va a negar a nosotros si nosotros le pedimos. Entonces, ahí está lo principal, pedirle al Señor. Santiago 4:5, y no Santiago que está aquí, Santiago dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Quiero que usted entienda esto, el Espíritu Santo te anhela. El Espíritu Santo está deseoso de que Pablo le diga, ven, lléname, úsame, trabaja conmigo, transfórmame, restáurame. El Espíritu Santo, yo me imagino ahí estando así, vamos, Paula, ore. Vamos, Jordan, interceda. Yo me imagino al Espíritu Santo así. Y también, como es celoso, me imagino que se cela cuando usted acude a otro lugar que no es el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, tiene sentimientos, emociones, consuelo y todo lo que tiene una persona real. Es una persona. Ahora, usted tiene que entender que Jesús le dio sumamente importancia al Espíritu Santo, aún siendo Él Jesús. Y estamos hablando de que Jesús era Dios hecho carne. Pero aún así le dio importancia al Espíritu Santo. Entonces, la gente me dice, Dylan, ¿por qué usted habla tanto del Espíritu Santo? Porque Jesús lo hizo, porque yo no. Ahora, incluso hizo maravillas bajo la unción. Y yo quiero que usted ahí rebobine un poquito y se vaya a las películas de Semana Santa. ¿Verdad? Y entonces usted se va llega a Jesús, va donde Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que descendió como una paloma. Entonces, hasta que se sentó la paloma, Jesús básicamente inició su ministerio. Entonces, hasta que la unción vino, Jesús empezó a hacer lo que le había mandado. Entonces, sin unción, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Y si Jesús mismo nos dijo, les dejo al Consolador para que no estén solos, les dejo al Consolador para que, como dice Hechos 1:8, en mi nombre, y recibiréis poder en el nombre del Hijo, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder para que seas testigo de aquí hasta los confines de la tierra. Eso es el Espíritu Santo. Jesús nos promete que su presencia nos va a acompañar. La clave de una iglesia formada y forjada es la unción del Espíritu Santo. Porque si usted viene a una iglesia de 4 paredes en donde el Espíritu Santo no se mueve, no se manifiesta, no intercede por nosotros, usted está yendo a una casa normal. Pero yo te voy a hacer una pregunta: ¿por qué viene a esa iglesia bien constantemente? Porque así ha sido lleno en este lugar. Porque ha sentido la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y usted me dirá, ¿pero por qué no puedo sentirla en mi casa? Claro que puedes sentirlas en tu casa, pero la palabra de Dios nos llama a congregarnos. Y la casa de Dios tiene que ser una casa llena del Espíritu Santo. Y yo no sé si a usted le ha pasado que a través del culto empieza a tener visiones, empieza a tener sueños, empieza a llorar, empieza a reírse, empieza a sentir el Espíritu Santo trabajando en su vida. A tal punto que usted deja de practicar el pecado al que estaba acostumbrado a practicar. Esa es la unción del Espíritu Santo. El ejemplo más importante de la unción, y usted me dirá, Dylan, ¿por qué está en el Antiguo Testamento? No lo sé, así lo escribieron. Es Eliseo. Diga conmigo, Eliseo. Eliseo. Y aquí viene lo bonito porque me emociono.
¿Quién era Eliseo? ¿Era una persona? Claramente. Nadie. Era una persona. De carne y hueso. De carne y hueso, claramente. Aunque usted no lo crea, es muy importante dejar claro que era una persona de carne y hueso. Sucesor de Elías. ¿Quién más era Eliseo? ¿Alguien más sabe quién era Eliseo? Un profeta. Un profeta. ¿Qué más? Y les voy a decir una cosa muy bonita. Eliseo era la persona más lamemedias Literal. del mundo. Y usted me dirá, Dima, no diga eso porque lo van a... Yo siempre meto la pata. No diga eso porque si yo subo en YouTube van a decir que usted está diciendo que Eliseo será una mamá. Herejía. Ah, Una ya sé, herejía. cuando pregunté quién es. Pero usted me va a decir, mira, ¿por qué Eliseo era un lamemedias? Porque nunca se le despegó a su maestro. Que era él. Nunca. Y vamos a ver a través de su palabra a qué me refiero. Segunda de Reyes 2, 9 al 14. Y yo quiero que usted lea esto de verdad y lo lea varias veces en su casa hasta que esto haga clic en su cabeza. ¿De acuerdo? Ahí está toda la historia de Elías y Eliseo. Pero lo más importante es que Eliseo le dice a Elías 3 veces: no te dejaré. Y Elías trataba de quitárselo de encima. Como fuchi, vaya. Y Elías, no, y Eliseo, no te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. Eliseo por nada del mundo quería despegarse de su maestro. Por eso le servía. Y es que nosotros como cristianos hemos perdido el punto más importante, que es el don de servicio. Queremos que nos sirvan, que nos sirvan, que nos sirvan, y nos volvemos cristianos yo, pero usted aquí le está sirviendo. Primero, no le servís ni al maestro, porque no le estás sirviendo a Jesús. Segundo, no le servís a tus autoridades. Y tercero, no le estás sirviendo ni a la persona que tiene necesidad. Y usted me dirá, ¿por qué Eliseo se enfocó tanto en servirle a Elías? Porque Eliseo quería lo que Elías tenía. Y si usted quiere comprarse un helado, usted va a la box, se hace fila, lo que tenga que hacer fila para comprarse el helado. Eliseo hizo fila detrás de Elías, hasta que Elías se fue. Luego, Segunda de Reyes también nos demuestra que Eliseo tuvo humildad. Porque Eliseo en ningún momento se creyó más que Elías. Para Eliseo, creerse más que Elías, eso era como una bofetada a su propio ego. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía quién era el maestro. Eliseo sabía quién era el que había esforzado para tener la unción que tenía. Eliseo había visto incluso la intimidad que tenía Elías. Porque caminaban juntos. Y es que a veces usted llega, y voy a poner un ejemplo muy claro, y usted dice, ¿quién es aquel compa que está predicando? ¿De dónde salió? A usted no le importa de dónde salió. Lo pusieron ahí, punto. Que su discernimiento trabaje, si no es de Dios. Pero si lo puso una autoridad, lo puso una autoridad. Tan respetable como eso, ¿verdad, viejita? Entonces, ¿de qué es lo que usted tiene que preocuparse? En que su espíritu esté conectado con el Espíritu Santo. Sencillo. Ahora, Eliseo era humilde, no tenía temor de imitar a Elías. Dice la palabra de Dios que Eliseo hacía todo lo que Elías hacía. Entonces yo me imagino a Elías yendo al baño y Eliseo poniéndose a la par. Y yo me imagino a Eliseo comiendo, a Elías comiendo, me imagino a Eliseo comiendo. O sea, de verdad me imagino como si fueran dos gemelos que hacen lo mismo. Así me los imagino. ¿Por qué? Porque Eliseo no tenía vergüenza de hacer y repetir lo que Elías había hecho. Y a veces a usted le da vergüenza predicar el evangelio, como el pastor Nelson lo hace. O, por ejemplo, me gusta mucho poner el ejemplo de Osquitar, que tiene un grupo en el Parque Central. La gente que va al grupo de conexión de Oscar tiene que anhelar la unción de Oscar y de Maricruz. Porque si usted no anhela la unción de Oscar y Maricruz, usted no está haciendo nada en ese grupo de conexión. Pero yo les digo, ¿por qué usted tiene que anhelar la unción de Oscar y de Maricruz? Porque a Oscar y a Maricruz no les importa ir a predicar el Parque Central al frente de todo el mundo, aunque reciban burlas, aunque reciban ataques del enemigo. ¿Es algo que tenemos que imitar o no? Entonces, más bien Eliseo quiso aprender todo de Elías hasta llegar a pedirle una doble porción de su unción. O sea, usted tiene un plato de comida y yo le pido 2. Eso era lo que Elías
lo que Eliseo estaba haciendo con él. Pedirle una doble porción de lo que él tenía. Y si hablamos de quién era Elías, era un profeta increíble. Mandó fuego y cayó fuego y se murieron recientes de allá y todo lo que pasó. ¿Estamos entendiendo? La sujeción. Y yo quiero que ustedes lo estén diciendo. No, pero más bien lo que atento a escuchar algo impresionante. Sin sujeción no hay unción. Si usted no es sujeto, no hay unción. Y la sujeción tiene que hablar a todo tipo de autoridad. A mi mamá, a mi papá, a mi pastor, a mi líder delegado por mi pastor, a mis líderes de academia delegados por mi pastor, a mis líderes de ministerios delegados por mi pastor y a Jesús. La única forma en la que usted no debería ser sujeto a su líder es que su líder está haciendo algo contrario a lo que la Biblia dice que haga. De lo contrario, usted tiene que estar sujeto y atento a lo que ellos te mandan. ¿Por qué? Y usted me dirá, pero ¿por qué si es una persona normal? Pues es la guía. Se puso ahí como cabeza. Y es para que te forme, para que te guíe, aunque te creas formado. ¿Por qué? Porque al final y al cabo nosotros nos formamos con ustedes y ustedes se forman con nosotros. Jonathan como mi líder se forma conmigo, yo me formo con Jonathan. Yasmín como mi líder se forma conmigo, yo me formo con él. Pero la sujeción es importante. ¿Y qué es lo que pasa con la sujeción? Que tal vez a usted le dicen, uy, no, digan, es que tenés que predicar de este tema y vos predicás del otro. Estás saliéndote de la cobertura. Estás haciendo lo que te da la gana. Y Elías y Eliseo nunca tuvieron ese problema. Porque Eliseo hacía lo que Elías decía. Ahora, que no se malentienda sujeción y autoridad a que quieran manejar tu vida como un líder. Eso es totalmente diferente. Pero si un líder te dice, Dylan, no vayas por ahí, por algo es. Si te dicen, no camines por ahí, por algo es. Dylan, lleva este caso de consejería de mejor manera, hágale caso. Dylan, es que me da mucha risa porque el día que me regañaron por atender a una persona en el culto. Entonces digamos, Dylan, deje de estar aconsejando gente mientras el culto. Está bien, calladito, vamos para allá. ¿Por qué? Porque yo entendí que para yo obtener la unción que tiene Yasmín y Jonathan, tengo que estar sujeto a ellos. Y ellos tienen que estar sujetos al pastor. Sencillo como eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces uno dice un mensaje, lo dejan en visto. Y es la verdad, chiquillos, por ahí empieza. Hasta eso se me dice. ¿Cuántas veces está hablando el Señor? O les das una indicación y hacen todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cuántos pasaron el devocional de Proverbios? Qué raro. No crean, yo estaba deseando dar este mensaje. Yo estaba desesperado por darlo. Y ahora, hay algo que quiero que ustedes entiendan. Blanquita, ¿qué era eso? ¿Cómo vamos? Ok. Hay algo que quiero que ustedes entiendan, y es que nosotros no anhelamos que ustedes se sujeten a nosotros. No es como que yo diga, ay no chiquillos, yo quiero saber todo de su vida, tienen que informarme. Pero ¿cómo quiere usted que yo ore por usted siendo su líder si usted no me dice por qué orar? O sea, puedo orar por vos, pero no puedo orar en la misma dirección que vos porque no soy adivino. Entonces por eso es importante que siempre haya cercanía con las autoridades. ¿Por qué? Porque hasta se vuelve un vínculo de confianza. Te cuentan sus proyectos, tú les cuentas sus proyectos, caminan juntos. Entonces la cobertura de uno va a estar en el otro, porque vas a ver lo que tú estás haciendo. Pero a veces la gente, vea, me da mucha risa porque a veces los invitan a predicar a un lugar y ni siquiera les avisan a sus líderes que los invitaron a predicar. ¿Bajo qué cobertura estás yendo a predicar a otro lugar? Entonces, al final y al cabo, la cobertura de Dios viene por medio de las autoridades también. Entonces, la sujeción es importante.
Y aquí vemos en el único caso en el que Eliseo fue insujeto fue cuando Elías le decía, váyase. Y él le decía, me quedo. Váyase, no te dejaré. Váyase, no te dejaré. ¿Y por qué era? Porque quería algo. Él quería algo de Elías. Y yo quiero que usted anhele eso mismo que Eliseo anhelaba. ¿Por qué? Porque usted ocupamos la unción de Dios para que los prodigios sucedan, para que los milagros pasen. Y usted me dirá, ¿por qué usted dice que los milagros son importantes? Porque la gente cree a través de los milagros. Porque la gente cree a través de la libertad. Dígame si usted no cree que una persona se levante paralítico y todo el mundo salga creyendo. Los milagros son testificaciones, testimonios del poder de Dios. Entonces, si usted quiere unción, 3 cosas. Tiene que sentarse y que no lo va a dejar. 2, en ser humilde, porque la unción no es para enaltecer su ministerio. La unción no es para que diga, uy, Dylan, qué carga, el Señor te usa en milagros. Dylan no hace milagros. El que hace milagros es el Espíritu Santo. El que hace milagros es Jesús. El que hace milagros es Dios, Jehová de los ejércitos. Catherine Kuhlman, y se los mencionaba la vez pasada, una de las profetisas más grandes que ha parido esta tierra. Llevaba estadios. Se volvió uno de los ministerios más prósperos económicamente. Decía antes de empezar a predicar, Catherine Kuhlman nunca ha hecho un milagro. Ella sabía quién era el Espíritu Santo. Y sabía que era el Espíritu Santo a través de él. Esa es la humildad que tenemos que tener para cuidar la unción. ¿Por qué? Porque aquí es donde te respondo la pregunta. Si no sos humilde, descuidas la unción. Y al altivo Dios lo ve de lejos. Ahora, la sujeción trae bendición. Y yo quiero que usted ahí lo vuelva a repetir. La sujeción trae bendición. Es más, saquen todos sus celulares en este momento. Todos. Váyanse a la historia de WhatsApp. Toman una foto y ponen hashtag. La sujeción trae bendición. A ver si acaso se le queda guardado en la cabeza. A cualquier cosa. Ay, yo no voy a hacer fotos de ella. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero oiga, voy a monitorearlo. Van a tomarle una foto a esto y van a poner la sujeción trae bendición. No, se desenfocó. ¿En Insta o en WhatsApp? En donde quiera, por Pero favor. no. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por Porque es importante que usted entienda que la sujeción trae cobertura. Diga conmigo, sujeción, cobertura. Y usted va a entender que la cobertura es tan importante porque cuando usted está cubierto, hay gente orando por vos. Cuando Bianca va a ministrar a otro lugar, se ora por Bianca para que Bianca vaya a orar a otro lugar. Entonces, si Bianca llega y me dice, Dylan, vos me invitaron a orar, a cantar a tal lugar. Entonces, aunque yo no sea el líder de Bianca, yo voy a orar por Bianca. Pero si yo aún no siendo el líder de Bianca, oro por ella, imagínese el líder. ¿Cierto? Y me causa mucha curiosidad porque Bianquita, una de las primeras veces que yo prediqué en Iglesia Miel, antes de que tener la academia de liderazgo y todo, fue, bueno, no, ya tenía academia de liderazgo, ¿verdad? Fue la vez que me invitaste a predicar al retiro de consejería con doña Marielos. Yo llamé al pastor Nelson para preguntarle si podía ir a predicar. Y el pastor llegó y me dijo, si es del mismo ministerio no tenés que llamarme. O sea, si es de la misma iglesia, no me diga. Si es de otra iglesia, avíseme. Hace poquito me invitaron a predicar a Guatemala. Tuve que llamarle y decirle al pastor, me invitaron a predicar a Guatemala. Me preguntó hasta el nombre, el vuelo, la casa, el hotel y todo. ¿Por qué? Porque quería orar por mí. Pero voy a predicar a Guatemala. Ya fui a predicar a Guatemala. ¿Cómo que ya fue? ¿En qué momento? ¿En qué momento fuiste? Fue hace como, es que yo, esas cositas me hablan. ¿Sabes por qué se la guarda? Para no traer los recuerdos. Ahí no hay cercanía aún. Es porque usted me responde los mensajes. Yo sí Yo se los contesto. Usted es el que no nos No, contesta los mensajes. Yo quiero entrar en un detalle aquí que siempre se les dije de la primera clase. No contesta después de A las mujeres que no conozco,
muy cercanamente. Oye, le dije. No le respondo después de las 10 de la Gracias noche. por decirme desconocida. Y se los he dicho siempre. Y aquí está. Pero mi mensaje a las 2 de la tarde. Puedes preguntarle a Y yo a las 2 de la tarde. De los 4 años. A los hombres no hay problema, les respondo si estoy Ah, despierto. A medianoche. Ah, bueno. Y yo le escribí a las 2 de la tarde. Si estoy despierto. Siga. No, que me parece muy interesante eso que decís de que llamaste a Pastor Nelson y todo para presentarle, o sea, porque de hecho eso hay que, es algo que yo siento que se ha perdido mucho, que muchas personas no tienen, que incluso hasta para ir a recibir a otra iglesia, de que te llegan y te invitan, hey, vamos, va a haber un culto especial en mi iglesia, vamos. Exacto. Y Hasta en eso hay simplemente que- vas, te metes a otro lugar sin saber que no tenés la cobertura en ese lugar. Hace poquito andábamos en un concierto acá en ADE. A pesar de que sea la misma religión. Y a eso quiero llegar, digamos. El concierto era de Was Ministry, es una banda cristiana, todo el asunto, todo el mundo conoce la canción de Yahweh, todo el mundo la adora. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando compramos las entradas, bueno, cuando los chiquillos compraron las entradas, porque yo no compré mi entrada, cuando los chiquillos compraron la entrada, le avisaron a Jonathan y a Jeremy. Y de hecho iban todos, la mayoría iban. Tengo entendido que solo unas cuantas personitas no habían informado, pero al final ya todos tenían cobertura. Entonces, aunque sea un concierto cristiano, tienes que decir, tienes que notificar. Porque ¿cómo puede ser posible que a vos te pongan a servir un sábado y no llegues y no avisas que no viniste? Eso habla muy mal de ustedes como líderes, como servidores. ¿Por qué? Porque usted adquiere el compromiso de servir y no puede, por lo menos adquiera la responsabilidad de avisar que no va a poder venir. Ahora les quiero dar la noticia, me he ido a aplicar en Guatemala, si quieren ir conmigo voy a mediados de enero. Nos fuimos todos a Guatemala. Digan, paga los boletos. Tal vez, No. No, bueno, tal vez. no es broma. No. Vamos todos a patas. Entonces, Llegamos. no, listo, siguiente. Dylan, ¿puedo creer algo? Claro, Yaquita, adelante. Con respecto a la sujeción, una de las cosas también muy importantes es si muchas veces uno no está totalmente de acuerdo con un líder. Y no está mal, porque todos tenemos un pensamiento individual, tenemos personalidades diferentes. Pero algo que tenemos que cuidar mucho es no entrar en crítica ni en chisme, porque ahí totalmente el favor de Dios se va y la cobertura y la opción del Señor no va a estar sobre nosotros. ¿Qué es lo más que nosotros podemos hacer? Ya, si es un caso como decía Dylan, que es algo que usted sabe que nada que ver con la Biblia y que no, entonces ya uno toma otras medidas. Pero digamos, si hay algo que a mí no me gusta o que yo siento que se puede mejorar, no voy a ir de hermano a hermano a poner una semilla de amargura, una semilla de chisme contra mi pastor, contra mi líder de alabanza, X, sino doblemos rodillas y oremos por ellos. ¿Para qué? Para que cualquier venda mágica, cualquier enviación del enemigo que esté haciendo que las cosas no estén funcionando tal vez como debería, el Señor y el Espíritu Santo traiga revelación a los mismos líderes, traiga palabra, traiga esa revelación de hacer las cosas diferentes, si es así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si uno empieza con chismes, empieza a hablar mal de una autoridad, pasa lo que le pasó a María, a la hermana de Moisés, que le vino lepra por hablar de su propio hermano, ¿verdad? Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, por el cuidado de nuestras autoridades y por la misma bendición de ustedes, cuiden mucho eso, ¿verdad? Demos un aplauso de aquí. Y es que dentro de unas clases más adelante van a ver que una de las cosas que divide más la iglesia es el chisme. Es la murmuración. Es que aquel me dijo, aquel hizo, y al final al cabo no se sabe si hizo o no hizo porque ya toda la iglesia contó una versión diferente. Eso es irrespetar a una autoridad. Porque si vos querés que el día de mañana tu gente, tus discípulos, te cuiden las espaldas, vos tenés que cuidar las espaldas de tus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vemos montones de gente queriendo servir a la iglesia y queriendo servir en cualquier ministerio y sirviendo en cualquier grupo, en cualquier cosa que se le ponga, pero no quiere ser procesado. No quiere ser formado. Hay mucha gente que preferiría no venir a academia. Eso no pasa en este módulo. Pasa en otros módulos que tenemos en el mar. Aquí en Iglesia Mía no pasa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene que sujetarse, ser procesado,
viene la cobertura, cubre las espaldas de tu líder y entonces viene una unción más luz. ¿Estamos claros ahí? Siguiente, bien quita. Alzar el manto. Usted ve que no hemos leído Reyes porque no vamos a tener tiempo de leer toda la historia. Pero voy a dejarlo de tarea para que ustedes lo lean. Otra. Y aquí vamos a Esta sí la especificar. hacemos. Eliseo alzó el manto. Y yo quiero que usted sepa una cosa. Elías le decía a Eliseo, váyase. Y Eliseo, no te dejaré. Váyase, no te dejaré. Váyase, no te dejaré. Y luego le pregunta a Eliseo, ¿qué quiere usted? Una doble porción. Y Eliseo le responde, una doble porción. Entonces ahí Elías le dice, si me ves cuando me voy, vas a obtener la doble. Y entonces yo me imagino a Eliseo así. Yo creo que estaba así. Porque Eliseo dijo, si esta vara pasa de noche, yo no veo. Entonces yo me imagino que como ahí no había alumbrado público, Eliseo andaba con una candelita. Viendo al día, se los prometo, o sea, no había luz. Es lo más lógico. Entonces, resulta que cuando Elías se va, ¿verdad? ¿Tira qué? ¿Cae qué? Un manto. ¿Y usted sabe qué hizo Elías? Eliseo, le importó un comino tener que tirarse a la tierra, tener que tirarse al barro tal vez, porque estaba grande, no había, casi no había. Y entonces a él no le importó agacharse para recoger el manto. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra Eliseo con esto? Que a él no le importó tener que inclinar rodillas para agarrar la unción. Entonces, vos tenés que entender que la intercesión es importante para que vos obtengas la unción de Dios. Que a veces tener que doblegar tus conceptos a la autoridad va a ser necesario para obtener la unción. A veces vos no te va a gustar lo que el líder te diga, o que hagas o no hagas. Pero si sos sujeto, no te importa agacharte para obtener el manto. Dios no va a ungir a nadie que no sea capaz de agacharse, chiquillos. Eliseo tuvo la humildad de recoger algo que otro había tirado. Eliseo pudo haber dicho, no, Dios, yo quiero lo mío. Yo quiero que usted me dé solo a mí. A él no le importó tener que agarrar lo que Eliseo le había dejado, lo que Elías le había dejado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando agarró el manto no solo recibió la unción de Eliseo, porque ya la tenía, recibió la doble unción de Elías. Entonces, matemáticamente, Eliseo tenía 3 unciones: la unción natural y 2 unciones de Elías. Y me gusta compararlo con algo, Yanquita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fluye, ¡pa! Y entonces Eliseo pasaba y al final hizo más milagros de los que Elías había hecho. 33 para ser exactos. Y entonces Eliseo le dijo a la mujer, eche el aceite. Y el aceite fluyó, y fluyó, y fluyó, y fluyó, y fluyó. Cosas impresionantes suceden a través de la unción. Pero para obtener la unción, hay que agacharnos. Luego, ¿para qué es el manto? Usted me dirá, ¿para qué es la unción? La unción no es para figurar. Si usted usa la unción para creerse más que otro, créame y déjeme decirle que rapidito, rapidito, rapidito lo humillan. Rapidito, rapidito, rapidito. El mismo diablo te pega una cachetada. Tampoco es para hacernos ricos. No cobramos por milagros. La ofrenda y el diezmo no se trata de eso. Como se los explicaba, es una forma de adorar a Dios. Pero no es para que nos paguen por hacer milagros. Ahora, si usted me dice, ya, es que al pastor lo invitaron a la República Dominicana, le digo, páguenle por eso. Es lo mínimo. Pero eso no significa hacerte rico por la unción. Es que cobramos 10,000 para que sea sano. No se trata de eso. Créanme que cualquier persona enferma estaría dispuesta a pagarte para ser sano. Pero Dios no dejó la unción para hacernos ricos. La dejó para hacer bendición. La dejó para impactar vidas. Entonces, Dios da unción gratuita a quien la quiere. Diga conmigo, a quien la quiere. Y dice gratuita, pero en realidad yo digo que la unción sí tiene un costo. Dime cuánta intimidad tienes con Dios y yo te diré cuánta unción tienes. Porque sin intimidad no hay unción. Sin conexión de tu espíritu con el Espíritu Santo, no hay unción, no hay revelación. Él quiere y se lo va a dar a alguien que quiera para agradecerles. Él no le va a dar unción a alguien que quiera para agradecerse.
Entonces, si usted tiene el ego muy alto y se cree la última Coca-Cola del desierto, déjeme decirle que si usted se toma la Coca-Cola en el desierto, más bien se muere deshidratado, porque el cuerpo gasta el azúcar. Entonces esa es la importancia de no querer engrandecernos. De no querer engrandecernos. ¿Por qué? Porque la unción es gratuita para los que la anhelan y para los que la desean. Entonces, si Dios te da las cosas de gratis, ¿por qué tú vas a querer algo a cambio? Amén. La unción es para bendecir a otros. Si tengo unción es para hacer algo, no para ser alguien. Diga conmigo, ¿para hacer algo? No para ser alguien. Jesús usó la unción para bendecir a otros. Usted vio que Jesús no dijo, yo soy Jesús, tengo la unción. No, Él la usó para sanar enfermos, para liberar al cautivo y para un montón de cosas más. Luego, para ser discípulos, como lo decía antes, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Tenemos que aprender a ser discípulos a través de la unción. Nadie te va a seguir si no has ofrecido algo a cambio. Johnny, la gente te va a seguir. ¿Por qué? Porque va a ver a Jesús a través de ti. Porque va a ver la unción del Espíritu Santo a través de Johnny. La gente va a seguir a Vale. ¿Por qué? Porque van a ver que Vale tiene la unción. Porque va a ver que donde Vale camine van a haber milagros, van a haber libertades. Si la gente no ve ese tipo de cosas y está cegada por el mal, no van a aceptar quién es verdaderamente Dios. Por eso es importante reconocer que hacer discípulos es una tarea del Espíritu Santo. Amén. Luego, para servir, Marcos 1:31 dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, ¿qué hizo? Le dio la mano, la levantó, se curó. ¿Se curó? Se curó. ¿Y qué hizo él inmediatamente después de ser curado? Sirvió. Eso es lo que la unción quiere hacer. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Amén. Entonces, ahí cierre sus ojos por un momento. Ya hemos terminado esta clase. Cierre un momento ahí.